Gloria a Dios. Bendiciones. ¿Cuántos son bendecidos? Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es poder tener esa libertad de venir a la casa del Señor y glorificar a nuestro Señor. Que a Él sea la gloria. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12 dice así la palabra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué debemos ocuparnos? De nuestra salvación. ¿Puede un cristiano perder la salvación? ¿Puede un cristiano perder la salvación? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Qué hay que cuidar? ¿Qué es lo que no hay que descuidar? Justamente ese es el tema. Por eso he permitido que así da un tiempo para que ustedes puedan expresarse, y lo he hecho perfecto. Hemos escuchado sí, hemos escuchado no. ¿Es cierto o no? Hemos escuchado sí, hemos escuchado no. Pero eso lo escuchamos en todos medios, en todos los medios temáticos, en todas las congregaciones, en todo lugar. Y ese mismo da lugar a problemas, discusiones, pleitos, separaciones, divisiones y todo lo que uno pueda llamar. No. Y esa es la realidad. Mira, hay en el tema el tema de lo que dice, bueno, los que dicen que sí se pierde la salvación son los calvinistas, perdón, los calvinistas son los que dicen que no se pierde. Los arminianos que dicen que no se pierde. Pero esa cuestión no es nueva, esa cuestión siempre ha estado ahí. Desde el tiempo usted verá también en la Biblia, pueden ver cómo se discutía. Y tengo un pasaje, no lo vamos a leer ahora, en 1 Corintios capítulo 1, donde ellos nos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cefa, yo soy de esto, y uno del otro, ¿verdad? Y eso continúan. Y eso sucede porque nosotros realmente no ponemos nuestra mirada en quién debemos poner nuestra mirada. Y no estamos obedeciendo a quién nosotros realmente debemos obedecer. Entonces, mi ruego es que nosotros no cometamos esos mismos errores que siempre se está cometiendo. Nosotros no somos ni calvinistas, ni somos armenianos, digamos, somos ¿de quién? De Cristo. Amén, somos de Cristo, del Señor. ¿Y a qué debemos seguir? A Jesús, ¿verdad? Es a Jesús, porque a Él y a su palabra. No debemos seguir a ningún hombre, ninguna institución, ni nadie, sino únicamente a Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, Él fue el que murió por nosotros. Entonces, antes de responder a esa pregunta, si se pierde la salvación o no, debería analizar ese tema a la luz de la palabra de Dios para ver si eso es así o no es así, pero no para motivo de discusión, de pelea u otro, ¿no? Si se pierde la salvación o no se pierde. Yo diría que ni siquiera esa pregunta es correcta. Hacerse esa pregunta entre cristianos no sería correcto. Más correcto sería si uno puede decir, ¿soy yo cristiano o no soy cristiano? Eso sería más correcto aún. ¿Soy yo cristiano o no soy cristiano? Entonces también hay que definir qué es lo que es el término cristiano. No, porque todo el mundo se cree cristiano. Y tú vas a decir, sí, yo soy cristiano. Y cuando tú le hablas del amor del Señor, ¿cuántas veces no nos ha ocurrido que estamos testificándole a alguien que no quiere, que tú le estás hablando del amor del Señor, como dice, déjame, pero es que yo soy cristiano, y te dice, yo soy cristiano, pero tú dices, bueno, si eres cristiano no debe haber ningún problema, debe de un gozo en ti de ver que vamos a hablar de algo que nos identificamos con él, y sería bueno, ¿no? Pero tú dices que no te da mil vueltas, no soy cristiano, y al final te dice, ¿cómo voy a creer en un Dios tan perfecto, tan bueno, cuando mueren tantos niños, mueren esta y guerra y esto y lo otro? ¿Cómo yo voy a creer en ellos? O sea, que al final te revelan realmente que no creen. Sin embargo, están convencidos en ese engaño de que sí creen en el Señor. Entonces, a muchas personas también por el simple hecho, tú le has dicho, bueno, pues mira, tú
ora esta oración, tú repites conmigo, repite, Cristo murió por mí, por ti, por todo, y a todos aquellos que lo confiesan, pues ya son salvos. Y uno repite esa oración y se cree salvo. Y así va caminando por la vida creyendo que es salvo cuando realmente ni siquiera conoce la palabra y escudriña la palabra y sobre todo la pone en práctica, no la pone en práctica. Entonces, ¿cómo va a ser un cristiano que no pone en práctica la palabra? ¿Cómo una persona puede ser cristiano que nunca coge la Biblia ni la ley? ¿Cómo puede ser un cristiano si nunca confiesa que Jesús es el Señor? Eso es imposible. En nuestra boca debería estar siempre habiendo esa alabanza, reconociendo, testificando de la grandeza en quien nosotros creemos. Amén. Entonces, ese cristiano que ha recibido a Cristo por la fe, ¿no?, que lo confiesa totalmente y que se entrega en obediencia en todos los conceptos, cuando duele, cuando no duele, cuando tal vez va acorde con mis ideas, con mis sentimientos, con mis deseos, con mis anhelos, con mis proyectos, como que no, vayan acorde a ellos, porque me someto a la palabra de Dios. Y ese es el verdadero cristiano, ¿no?, que obedece. Aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que recibe el Espíritu Santo lo tiene y se deja guiar por él. Es el verdadero cristiano. Amén. Y eso lo podemos usted ver en Juan esta mañana, ya lo hemos escuchado en la primera hora de estudio que tenemos, en Juan 3:16, ¿no?, cuando una hermana tuve que compartir de ello, como también lo puede ver en Hechos capítulo 16, versículo 31, o Efesios 2, 8, 9, para aquellos que les gustan apuntar y indagar en ellos. Así que con esta definición ya aclarada un poco, ¿puede un cristiano perder la salvación? Bueno, la verdad que eso no es algo que tú, como tu cartera, que se puede caer, se puede perder, ¿no? Pero que sea la palabra de Dios que nos toque, que sea la palabra de Dios que nos declare, que sea la palabra de Dios que sea el Espíritu Santo que nos revele realmente la verdad. Pero cuando uno está en sintonía con Dios, cuando uno está queriendo de todo corazón hacer la voluntad de Dios, no tiene por qué tener miedo si se pierde o no se pierde la salvación, ¿verdad? Cuando uno tiene esa plena confianza en el Señor. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿verdad? Y en Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, si nosotros estamos en Él, no solamente vamos a tener vida, sino vamos a tener vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, ocupad vuestra salvación con temor y temblor. Ocupado de ella, ocupado. Es algo que nosotros tenemos que estar ocupados. ¿Sabes lo que es ser ocupado? Está ocupado. Estábamos hablando estos días y hemos estado haciendo ciertas reflexiones que he mandado por WhatsApp, ¿no? De el tema de lo que afecta el pecado y cómo el pecado ya está concebido en nuestra propia mente, en nuestros pensamientos. Nosotros estamos pensando. ¿En qué pensamos? Lo que pensamos o lo que somos, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que pensamos o lo que somos, tú ves que todo el pensamiento que tú tienes en tu cabeza al final termina haciéndolo o frustrado porque no lo ha podido lograr hacer, por lo que sea, porque no depende únicamente o exclusivamente de ti y tiene una frustración. Pero todo pecado empieza ya en nuestra propia mente. Compartiendo también con una persona esta semana, ¿no?, diciéndome la diferencia que hay entre estás bajo la ley o bajo la gracia, estamos nosotros bajo la ley hoy en día, o sea, tengo que obedecer esos mandamientos. Claro, nosotros parece ser que lo tenemos más fácil. Lo tenemos más fácil porque nosotros podemos pecar, podemos hacer lo que nos da la gana y porque la salvación no se pierde. Como yo ya he confesado a Cristo como mi Señor Salvador, como Él está en mí, como Él ya ha hecho esa obra redentora por mí en mi favor, yo no puedo perder esa salvación. Pero como ya les dije también, no vamos a entrar a discutir sobre ello porque eso es realmente lo que el mundo hace y que yo les exhorto a que no lo hagan, ¿no? Y por eso la petición mía es que realmente reconozcamos. Mira, el enemigo, ¿cuántos creen que Dios le quiere bendecir? ¿Cuántos son bendecidos por Dios? ¿Cuántos han recibido una gran bendición de parte de Dios? Muchos hemos recibido bendiciones. ¿Usted sabe por qué? Porque el enemigo no ha podido impedir que tú llegues a esa bendición. Pero tú sabes lo que sucede. Y es lo que te exhorta la palabra. A cuidar ahora con temblor y temor esa salvación que te ha dado. Porque cuando tú llegaste a tener esa bendición, esa bendición de parte de Dios, ese don, lo que Dios haya hecho, cada uno de Dios hace un milagro, hace algo tremendo en cada uno de nosotros. El enemigo intenta impedirlo, pero cuando tú lo logras, que ya no, él no ha podido, lo que hace es tratar
de sabotear lo que ya tú tienes. ¿No? Porque dice la palabra y exhorta la palabra a que vuelva al primer amor. ¿Por qué hay que volver al primer amor? Lo pierde. O sea, uno pierde el amor y no la salvación. Volver al primer amor. Bueno, el tema no es eso de si la salvación es el amor o si la salvación es más importante que el amor es más importante que la salvación. Pero sí que hay esa exaltación porque uno deja ese primer amor. ¿Y por qué deja ese primer amor? Quiere decir porque uno ya ha estado en ese amor y lo ha dejado. Si uno lo deja es porque ha estado, ¿verdad? Y entonces si uno ha estado, reflexionemos un poco. Si uno ha estado es porque ha recibido esa bendición. Y si la ha dejado, ¿qué? Ha dejado la bendición. Ahora, nosotros lo que sucede es que la palabra nos exhorta que tengamos cuidado y velar por ello, para que el enemigo, con toda su astucia, sus mañas, todas sus artimañas, todo lo que él quiera plantear que lo va a hacer, quiere paralizarte, impedirte que tú goces de esa salvación, de ese milagro que tú has recibido de parte de él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cristiano, ya que tiene salvación, tiene una lucha para perseverar en esa salvación. La salvación, como les decía también, la reunión de varones, para aquellos que no lo saben, cada 15 días hay reunión de varones a las 7 de la tarde, para que apúntenselo los varones, porque después, claro, decimos que las mujeres, siempre las mujeres, pero claro, es que las mujeres son más obedientes y nosotros los hombres somos menos obedientes, menos sumisos, ¿verdad? El Señor me lo tiene que gritar muy fuerte, especialmente a mis orejas todos los días, para que yo haga lo que el Señor dice. Y después nosotros nos quejamos de nuestros pequeños que nos tenemos que decir y repetir las cosas muchas veces, ¿no? Pues sí, estamos compartiendo eso, ¿no? Que la salvación es como ese maratón en el cual uno está en esa carrera maratónica, pero carrera maratónica con obstáculos. Con obstáculos. Pero y te va a caer o tienes problemas o tienes dificultades de todo lo largo, pero lo importante es llegar a la meta. Y nosotros, como dice Pablo, ¿no? He llegado. He corrido a la buena. He peleado buena batalla. He conservado la fe. Ha llegado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que andar con ese temor. Tenemos que saber siempre cuando el enemigo está queriendo engañarme para impedir que yo pueda llegar a esa meta. ¿No? Para desanimarme, para que yo, incluso apostaste la fe, ¿no? Y eso es lo que hace el enemigo. Entonces, hay muchas personas que empiezan muy bien con una buena y única relación con Dios. Y uno puede ver el fluir de Dios en su vida, ¿no? Pero en un momento dado pierde ese primer amor. No, lo pueden ver en Apocalipsis 2:4, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces nosotros debemos aprender a mantenernos batallando en el espíritu para defender y cuidar todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros cuidamos a nuestros hijos, no cuidamos a nuestros hijos. Y tantas otras cosas que nosotros cuidamos. Uno puede perder un hijo. Bueno, un hijo es un hijo, no lo puede perder nunca. Cuando uno muere, se pierde. Bueno, siempre tener cuidado. El enemigo sí que quiere desviar de la bendición. Siempre va a traer otros motivos de discusión y todo para desviarnos del tema, ¿no? No nos desviemos del tema de hoy. Amén. Nosotros amamos a nuestros hijos, les cuidamos, les protegemos. Y nosotros tenemos que coger esa salvación como si fuera un bebé nuestro, ¿verdad? Y cuidarla con temor y temblor. Cuando tú buscas a Dios de todo corazón, cuando tu anhelo es únicamente hacer su voluntad, cuando no hay ningún otro interés, ¿no? Y dirás que yo no tengo interés, pero tú ves que a veces la gente son promovidas por algo, ¿no? Algo que quieren lograr o que quieren desear. Y incluso dicen, el Señor me ha dicho, el Señor me ha dado, el Señor me dice, me ha hablado, el Señor me dice que yo haga esto, haga aquello. Es terrible, ¿verdad? Como la gente usa el nombre del Señor para cubrir sus caprichos, sus deseos, sus anhelos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces yo
volviendo a reiterarle, decirle, cuando uno realmente quiere hacer la voluntad de Dios, cuando uno quiere la verdad y uno está en la verdad, ¿no? ¿Quién es la verdad? Cuando uno está en Cristo, cuando uno está en esa verdad de Cristo, uno por supuesto no va a perder la salvación. No va a perder la salvación. ¿Por qué? Porque uno la cuida. Y ahí donde quiero que ustedes puedan entender, ¿no? Nosotros, Dios hace milagros en nuestras vidas. Tú imagínate que el Señor te sana, pero tú no cuidas lo que sea, tu cuerpo, lo que sea. Entonces, la salud, ¿no? Cuando tú sanas porque estás enfermo, entonces no tienes buena salud. Entonces, cuando el Señor te sana, no porque el Señor te ha sanado que tú lleves ya a empezar a descuidar. Tú tienes que guardar esa sanidad. Tienes que protegerte, tienes que cuidarla, ¿verdad? Porque una cosa es tenerla y otra cosa es permanecer sano, ¿no? Una cosa es prosperar y otra cosa es mantenerse en prosperidad. Y todo eso depende de nuestra relación con nuestro Dios. Mantenerse, ¿no? Caminando firme en la bendición que Dios nos ha dado. Él lo que te ha dado no te lo quita, eso es cierto, pero sí nosotros lo podemos echar a perder, lo podemos perder o lo podemos dejarnos engañar por el enemigo. Usted sabe que el enemigo es más perseverante que incluso nosotros mismos. Nosotros anhelamos, queremos, deseamos, pero nosotros, si algo podemos imitar al enemigo es en esa perseverancia, ¿no?, que él tiene en hacer lo que él quiere, pero nosotros en hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que nosotros realmente tengamos ese afán de ser ese y a nuestro Dios, obedecer a nuestro Dios y tener cuidado para que este enemigo no nos quite esa bendición que Dios nos ha dado. Él tiene muchas artimañas, tiene mucha estrategia, muy buen manipulador. Incluso él usa nuestras propias emociones para engañarnos. Usa a nuestro mismo ser, nuestra propia carne. Estemos atentos y identifiquemos, ¿no?, esas cosas que el enemigo puede usar para hacernos caer, para hacernos desviar, para paralizarnos, ¿no? Y puede ser muchas cosas, el egoísmo, el pecado y muchas cosas. Hay mucha confusión. Incluso mismo, en la misma ingratitud es un motivo que el enemigo puede usar para que tú puedas perder tu bendición. Y tú me dirás, Manuel, ¿cómo es eso? No vamos a entrar ahora en ello. No, si no la verdad se hace muy larga y no entendemos me gustaría que entendamos esa esencia, lo que el Señor quiere en esta mañana transmitirnos, ¿no? Tú puedes estar ahí muy gozoso, pero cuando tú has recibido a Cristo, ¿verdad? Tú has recibido a Cristo por primera vez, y cuánto no hemos sido, no hemos, como quien dice, experimentado ese gozo de la salvación. Un gozo tremendo, ¿no? Una cosa que uno escucha por primera vez, o bueno, lo ha escuchado por muchas veces, pero hay un momento donde Dios toca tu corazón, donde hay una sintonía, una sintonía entre Dios y tu corazón, y tú recibes ese regalo de parte de esa salvación, y hay un gozo en tu corazón. Y tú ves incluso, como decía anteriormente, la persona crecer espiritualmente, y de repente hay un parón, hay una actitud, un cambio, ¿no? Y eso tenemos que cuidar, que es lo que es la exhortación de parte de Dios, ¿no? Tenemos que cuidarlo muy bien. ¿Cuánto ha sido bendecido aquí? Amén. ¿Cuánto ha recibido un milagro aquí? Casi todos hemos experimentado esa bendición de parte de Dios, ¿no? Entonces, una vez que nosotros obtenemos la bendición, por lo que Él, como les decía, el enemigo tal vez no ha podido impedir lo que uno tenga esa bendición. El enemigo lo que hace es querer torpedearla, querer sabotearla, querer hacer que tú pierdas ese regalo que Dios te ha dado. Y se puede ser un milagro, puede ser incluso la salvación, sea dicho de paso. La Biblia habla de personas que van a apostatar la fe, ¿verdad? En los últimos tiempos. Bueno, los últimos tiempos, ya estamos hace tiempo en los últimos tiempos, ¿no? Ya estamos, la apóstata ha habido y habrá, ¿no? Desde que Cristo hizo ese milagro de morir en la cruz para nosotros y darnos vida eterna, hay gente que lo reciben y la apóstata de esa fe, pero tenemos que cuidar de ello. Amén. Que no caigamos en esa trampa del enemigo.
La Biblia dice, cuida la salvación con temor y con temblor. Entonces eso quiere decir que si se ha de cuidar es porque se puede perder. Y eso es porque alguien te la quiere quitar. ¿Por qué se pierden las cosas? Porque hay otro que lo usurpa, ¿verdad? Que la quita. Si no, no se pierde por sí solo, ¿no? Porque usted ha visto un dicho que dice, lo que no se llevó los ladrones aparece por los rincones, ¿no? ¿Cuántas veces uno dice, he perdido esto, he perdido aquello? No, que tú no sabes dónde lo dejaste, o descuidaste, no te recuerda, pero está ahí, está ahí. Entonces, como nadie se lo ha robado, lo va a encontrar en un momento dado. Entonces, la salvación, si se puede perder, es porque alguien te la puede robar. Si hay que cuidarla, es porque alguien te la puede robar. Y quien puede robarlo, ya que es un hecho espiritual, y ese no es algo que tú, como tu móvil, que te lo puedes olvidar, o tu chequera, tu cartera, que te puede meter la mano en el bolsillo y sacarlo, porque como bien le decía, es algo espiritual. Espiritualmente sí puede el enemigo, a través del engaño. El enemigo, tu propia vida, tu propio cuerpo, tus deseos carnales, ¿no? Que muchas veces le echamos culpa al enemigo, pero nosotros a veces... El enemigo lo que suele hacer es ponerte una pequeñita idea, ya está. Y nosotros hacemos el resto. Nosotros, es como si el enemigo a veces, ¿por qué el enemigo, por ejemplo, en un lugar, en un local, en una congregación, él nada más que siembra una pequeña semilla de mentira o de engaño, ¿no? O pone una persona en contra de la otra persona y ya se arma ahí un lío tremendo. Y el enemigo está ahí riéndose, nada más no tiene más nada que hacer. El llevarle únicamente una pequeña confusión, una pequeña manipulación y destruye. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Los mismos discípulos de Jesús vieron grandes milagros, ¿verdad? Y tuvieron grandes victorias. Pero ellos tuvieron que padecer, sufrir, fueron encarcelados. Y nosotros a veces cuando encontramos el más mínimo obstáculo, dificultad, ya queremos dejar la fe. Pero hay que perseverar. Hay que perseverar porque el enemigo va a hacer cualquier estudio para que nosotros dejemos nuestra fe, dejemos de caminar en fe. Usted se recuerda a Jeremías, el gran profeta, ¿no? Jesús, cuando ese gran profeta, en uno de los momentos más gloriosos de su vida, donde pudo ver la mano poderosa de Dios moverse en su vida, cuando él estaba incluso predicando la palabra y profetizando en el nombre del Señor, lo fue y lo metió en una cisterna, si bien recuerdo, lo metió en una cisterna. Pero el que se ha metido en esa cisterna era usado justamente para que él se desanimase, para que él perdiera la fe, para que él no mantuviese en esa posición donde Dios la había puesto. Y es donde a veces nosotros incluso predicando la palabra, trabajando para el Señor, podemos encontrar ciertos obstáculos que el enemigo usa para querernos paralizar, para que no sigamos adelante. Entonces tengamos cuidado a esos sabotajes, a esos manipulaciones que hace el enemigo, ¿no? Y no caigamos en esa trampa de abandonar el camino que el Señor nos ha dado. Que yo hable del enemigo, no crea usted que estoy dándole gloria al enemigo. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que es más grande que nuestro enemigo, más poderoso que nuestro enemigo. El hecho que yo hable de él es que no debemos ignorarlo. No ignoréis, dice la palabra. No, él está ahí y él lo que quiere es justamente eso. Entonces, lo que Dios ha determinado es más glorioso que lo que el enemigo planea en contra de nosotros. Entonces, sigamos hacia adelante en lo que Dios ya te ha revelado. Aún en la vida de Jesús, el plan original del enemigo era que incluso él no naciese, ¿verdad? Y hizo todo tipo de campaña. Herodes levantó que matase, por ejemplo, a todos los recién nacidos, justamente para que no, porque ya se sabía que venía ese Mesías, para que no se lograse. Pero no lo obtuvo, ¿verdad? Nació Jesús, no lo pudo matar. Y estaba desarrollando su tarea, pero va y hace que lo crucifiquen. Se equivocó, porque justamente en quitándole la vida a Jesús, con nosotros podemos tener vida. Pero es justamente lo que hace el enemigo. Cuando el enemigo no puede impedir que tú recibas, ¿no?, ese milagro, esa gracia de Dios,
esa unción especial de Dios, lo que Dios te haya regalado, no, Él va a tratar de desanimarte. ¿Cuántos no han venido a escuchar cosas gloriosas por ejemplo, aquí mismo en la congregación usted había escuchado, habéis palpado, habéis sentido, habéis tenido una plena convicción de que Dios es el que está hablando en vuestros corazones, que te siente un gozo tremendo, bonito, incluso te dolía, ya no te duele porque se ha orado por esa sanidad, pero sales y media hora después por ahí el enemigo te va a susurrar de una manera u otra, usará que tenga que usar, la artimaña que tenga que usar para que tú pierdas tu fe en ello y tú realmente no goces de ese milagro, de esa salvación, de ese regalo que Dios te ha querido dar. ¿Por qué? Porque viene enseguida la incredulidad y aborta ese plan de Dios. Y es por eso que tenemos que cuidar todas las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y defenderla. Y no permitir que el diablo se lleve lo que Dios ya nos ha dado. Amén. ¿O no dice la Biblia que Satanás es un ladrón? Es un ladrón. ¿Y un ladrón qué es lo que hace? ¿A qué viene? A quitar, ¿verdad? A quitar. Él es el saboteador de nuestra existencia. Él es el saboteador, el profesional. Y si la iglesia no abre los ojos, todo lo que recibe de parte de Dios se va a sabotear por el enemigo. Ya hablando como iglesia, no individualmente, también como iglesia, Dios tiene cosas maravillosas para su iglesia. Dios tiene bendiciones para su iglesia. Pero nosotros tenemos que cuidarlo también. ¿Por qué Satanás hace esto? ¿Saben por qué? Si hay un milagro, eso es como una derrota para las tinieblas, para Satanás. Entonces, claro, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero fíjense que cuando uno calla lo mal que puede hacer las cosas, porque tú verás que siempre que Jesús hizo un milagro, siempre mandó a esas personas que vaya y dijera, ¿verdad? Cuando hay un milagro, es algo que uno se beneficia por sí, en la persona de uno, ¿verdad? Uno se beneficia de ello. Pero cuando tú das testimonio de ese milagro que Dios hace en tu vida, son miles y miles los que se salvan. Entonces el enemigo lo que quiere es apagar. Tú recibes ese milagro, tú recibes esa bendición y el enemigo te desanima. ¿Cómo tú vayas a decir que esto, aquello? Si eso fue coincidencia, si eso fue por lo que tocó ese día, eso fue porque fue la temperatura, fue esto, fue aquello. Y pone mil manipulaciones para que tú no le dé la gloria a Dios. Para que tú realmente ese milagro que Dios ha hecho en tu vida no pueda bendecir a otro. Y eso es lo que hace el enemigo. Un milagro de sanidad afecta a una persona, pero cuando tú das un testimonio afecta a muchas personas. Y el enemigo no quiere que tú lo hagas. ¿Y cuántos de ustedes el Señor no le ha operado el corazón alguna vez? ¿Cuántos de ustedes no le ha operado el Señor el corazón? Pero cuando te ponen en una plataforma y da testimonio del milagro que Él hizo en tu vida, eso obra en muchos corazones y sana muchos corazones. Y eso es lo que el Señor quiere. Y que el enemigo no nos calle, sigamos predicando a nuestro Señor, la grandeza de nuestro Dios. El enemigo siempre va a lanzar un sistema de sabotaje, ¿no? Para callar tu boca. Y nosotros debemos entender, y es muy importante, ¿no? Que el sabotaje se hace desde lo secreto, desde lo oculto. No se hace, no te viene ahí con una bandera. Yo vengo con trompeta, fanfarra, ¿no? Como se suele decir, para decirte, yo vengo ahora para quitarte lo que tú tienes, para desanimarte. Es algo que te susurra. Es algo que de una manera u otra, o con astucia, las personas lo maquinan en lo oculto. ¿Y cuántas veces uno no ha escuchado murmuraciones de cosas que han sucedido o que te dicen que son mentiras del enemigo para deshacer? ¿No? Que si esto, que fulano te dijo esto, que el otro dijo esto, otro, y se murmura, destruye, va destruyendo como un cáncer, destruye un cuerpo, y así destruye el cuerpo de la iglesia. Que tengamos cuidado para que el enemigo no nos robe la bendición que Dios tiene para nosotros. El enemigo quiere siempre usar cualquier artimaña para destruir la obra del Señor. Y él usa muchos tipos.
En esta mañana vamos a ver algunos tipos de estrategias que usa el enemigo para que sea saboteado esa bendición que Dios nos ha dado. El primero de ellos que tengo apuntado aquí es por el temor, el miedo. En Mateo 14:28, Pedro lo vemos ahí bajo esa unción no milagrosa y comienza a caminar sobre las aguas. Y cuando Pedro está caminando sobre las aguas, ¿no?, el miedo le invade. Deja de mirar a Jesús, mira, pone sus ojos en la tempestad y entonces se hunde, pierde el efecto del milagro que Dios estaba usando. Y así le sucede a muchos cristianos. Se hunden por los comentarios, los susurros del enemigo, en vez de levantar cabeza y seguir para adelante, confiando en lo que Dios le ha prometido, incluso en lo que ya ha podido experimentar que Dios ha hecho en su vida, sino se olvida de esos milagros que Dios ha hecho en su vida. Deja de caminar en fe y comienza a caminar en temor. Y muchas veces el enemigo no puede impedir que tú camines en lo sobrenatural. No lo puede impedir. Pero él siempre va a tratar de sabotear, trayéndote a esa derrota. Y tú caminas en fe, recibes ese milagro y el enemigo viene y quiere que realmente destruirlo. Hay personas que incluso proponen, por ejemplo, diezmar. Gente que propone diezmar. Y dice, me comprometo. He recibido palabra, lo creo, así lo veo en la Biblia, lo voy a hacer. Pero cuando empieza, por ejemplo, el mes de trabajo, o sea, el mes, cuando se da cuenta de que le han venido dos o tres facturas un poco pesaditas, ¿no? Entonces ya no puedo diezmar porque mira lo que ha sucedido, ¿verdad? Temor. Cuando el Señor te ha hablado, cuando tú tienes bien claro lo que el Señor te ha mostrado, que no haya nada ni nadie que impida que tú sigas adelante con lo que Dios te ha dado. Exclusivamente, claro, el enemigo va a crear temor en tu vida para que tú no cumplas la bendición que Dios te quiere dar. Y fíjese que yo no estoy diciendo, ni usted sabe que yo no predico sobre que diezme o que hay una maldición que no diezma y esas cosas. Pero sí que hay una bendición tremenda. Hay una bendición tremenda. Y una bendición que todo cristiano debería experimentar y vivir en ello con esa confianza de que es así. Pero el enemigo puede, de una manera u otra, desanimarte. Y con ese temor ya tiene el éxito de que tú no vas a poder llegar adelante para recibir esas bendiciones o permanecer en esa bendición que Dios tiene para tu vida. El temor es tremendo. El enemigo siempre trata de amenazarnos y diciendo que ten cuidado, que esto, que aquello, que eso no va a poder hacer. Te plantea todo un panorama, un horizonte negro para que tú dejes de avanzar en la bendición que Dios tiene para ti. Lo único que yo les puedo decir, ¿no?, que cuál sea la tempestad, ¿no?, en el caso de Pedro, esa tempestad en el mar, cuál sea la situación en la que uno tiene que la manifiesta el enemigo, lo único que puede hacer es mantener nuestros ojos en Cristo, mantener nuestra vista en Él, no en la tormenta, no en el viento, no en lo que dicen, lo que hacen, no en las circunstancias, no en esa factura, sino en Cristo Jesús. Cuando tú pones siempre y fija tu mirada y la mantiene esa mirada en Cristo, es cuando tú vas a tener esa victoria. Vas a experimentar el proceso de desarrollo de ese milagro que Dios ha dado y te ha dado. Amén. Y mientras nosotros mantengamos esos ojos en el Señor, vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios nos dé discernimiento, sabiduría para poder perseverar en Él y poder ver la gloria de Dios. No, un cristiano debe caminar de gloria en gloria. Amén, de victoria en victoria, dice, de poder en poder. El segundo tipo de sabotaje es el sabotaje por el egoísmo. El egoísmo. En Segunda de Reyes, capítulo 7, dice que 4 leprosos recibieron la bendición de llegar a un campamento, ¿no?, que estaba lleno de provisiones. El mundo entero estaba sumido en una gran hambruna en esos momentos, ¿no? Y ellos fueron bendecidos. ¿Cuántos saben que nuestro Dios prospera? Amén, nuestro Dios prospera, ¿no? Hay evangélicos que piensan que solo el Señor puede darnos salud, puede darnos incluso buenos sentimientos, sentirnos muy bien, pero no saben que Dios nos puede dar prosperidad. Dios nos puede dar prosperidad. Y yo no soy de aquellos que promueven la prosperidad,
pero creo en un Dios próspero, en un Dios que quiere que yo prospere, que prospere, que al igual que prospera mi alma. Y eso es correcto y es bíblico. Y eso es cuando uno está en la bendición de Dios, cuando uno está sumisa a obedecer su palabra de Dios. Pero en el momento en que tú te encuentras frente a una situación que el enemigo, por el engaño, por la manipulación, incluso cuando tú sabes que tengo que pagar esto, tengo que hacer aquello, el enemigo va a usar cualquier cosa para que tú, en ese egoísmo de querer tener, no pierda tu bendición. Que tengamos cuidado. El mismo Dios que levanta a los muertos también puede hacer un milagro en todos los aspectos en tu vida, que prospere, que pague factura, que haga lo que haya que hacer. Ese es nuestro Dios. Creamos a nuestro Dios. Cuando uno recibe esa bendición de parte de Dios, tenemos que creer a nuestro Dios y no dejar que el enemigo sabotee esa bendición que Dios tiene para nosotros. Dice también cuando ellos iban de camino, ¿no? El Señor, en este caso, en otra ocasión, cuando Dios obró, mira el versículo 9. El versículo 9 de Segunda de Reyes, del capítulo 7. Mira, vemos como ellos ahí recibieron una gran bendición de parte de Dios, ¿no? Y dice que cuando ellos iban de camino, ¿no? El Señor causó un gran ruido para que esos enemigos huyeran, fueran. No, ellos no tuvieron ni siquiera ni que pelear, llegaron a ese gran banquete que Dios les permitió que ellos pudieran tener, ¿no? Y ahí vinieron todo tipo de comida, ¿no? Y comían más rápido que las pirañas cuando usted cae en el Amazonas, ¿no? Los tipos llegaron a comenzar. Dice, y miren lo que dice el uno al otro, versículo 9 dice, y luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien hoy en día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. En otras palabras, ellos dijeron, ¿no? Si nosotros que fuimos favorecidos por Dios y estamos ahora con la panza bien llena, ¿no? Con el vientre, el estómago bien lleno, no somos capaces de compartir con el otro pueblo, ¿cómo vamos a recibir o seguir siendo bendecidos de parte de Dios? Cuando Dios te da es para que tú puedas dar. Si tú das de lo que Dios te da, tú vas a seguir siendo bendecido para Dios. Cuando tú en ese egoísmo, ¿no? te encierra en tener y aguantar para no compartir, se corta la bendición de Dios. No seamos egoístas. Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que les importa tres pepinos al resto del mundo, incluso sus propios hermanos en la fe, que está sentado uno al lado del otro. Y no se preocupan saber si tienen para comer o no tienen para comer. Hay gente incluso que pueden llegar a la iglesia, ¿no? Y dicen, yo vine para que Dios me dé paz. Lo habrán escuchado usted alguna vez, ¿verdad? Yo vengo para que el Señor me dé paz. Y fíjese qué contrariedad, porque el Señor nos ha llamado a la guerra, nos ha llamado a paz. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A la guerra guerra espiritual, ¿se entiende? Amén. No vaya a pensar que el pastor promueve la guerra o la violencia, a una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú lograste recibir, llegaste a esa salvación tremenda, ese mayor de los milagros que puede recibir una persona, que no es ni una sanidad de un cáncer, ni porque haya resucitado de los muertos, sino porque tú has sido tocado por Cristo y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es el mayor de los milagros y el que mayormente uno debe buscar aquí en la tierra, no otro milagro. Puede tener cáncer en todo tu cuerpo, pero si tú has recibido a Cristo, gloria a Dios. Y si te muere, gloria a Dios, porque te va con Él, para irse a la gloria. Pero el enemigo pone cualquier clase de astucia para engañarnos, para que perdamos nuestra bendición. Amén. Hay cosas que a veces uno se pregunta cómo puede el enemigo producir tal cosa, ¿no? Cuando tú ves que es tan simple, incluso personas que son cristianas, incluso personas que predican incluso la palabra de Dios, que son líderes en el evangelio, llevando obras hacia adelante, ¿no? Y cómo son usados por el enemigo, por una artimaña que el enemigo les susurra y ellos se la creen y van adelante
con esa complicidad y se pierde tanta bendición. Y si ustedes cogen con el ejemplo donde en los países o las ciudades donde hay una complicidad del pueblo de Dios, en una unidad en el espíritu para trabajar para el Señor, usted ve que hay una gran bendición de parte de Dios. Donde el enemigo puede paralizar, donde el enemigo puede dividir, donde el enemigo puede confrontar un grupo con otro grupo, hablando de los que predican el evangelio, por la diversidad que sea, por los motivos que sea, porque si la mujer predica yo no quiero saber nada con este, pues si allí se hace esto yo no quiero saber nada, si aquel bautiza de esta manera yo no quiero saber nada con ellos. El enemigo ya se encarga de poner esa división o esa cizaña para crear, impedir, más bien dicho, esa unidad. Y el enemigo lo logra siempre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre o defiende una idea humana, o defiende una institución, un organismo, o defiende la idea de un hombre, pero no la divina de Dios. Si nosotros estamos realmente en sintonía con el Espíritu Santo, si estamos en buena comunión con Dios, si realmente somos hijos de Dios, debemos escuchar la voz de Dios. Independientemente del lugar donde está, uno puede saber que hay unidad de espíritu, porque el Espíritu es uno. Amén. El Espíritu es uno. No hay varios Espíritus Santos. El Espíritu Santo es uno. Y el que nos habla en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo no le puede decir a una persona algo y a la otra lo contrario. Es imposible. Algo no funciona. Algo no está bien. Algo está mezclado. Algo está adulterado. Pero no funciona. Y es lo que el Señor nos llama a tener cuidado. Nosotros tenemos que cuidar todas esas personas que a veces que vienen con profecía y profetizan una cosa y profetizan otra, pero nosotros sabemos muy bien qué es lo que es una profecía y cómo uno recibe esa profecía de parte de Dios. Amén. Tengamos cuidado con las profecías, tenemos cuidado con los sueños, tenemos cuidado con todo aquello que viene y te hablan en el nombre del Señor. Usted no se puede imaginar la lucha tan grande que uno a veces, la posición en la que uno está, cómo tiene que apalear, ¿no? Con esa cantidad de personas que quieren decir lo que uno tiene que hacer. Tú tienes que hacer esto, decir lo otro, el Señor me lo dijo, el Espíritu Santo me lo dijo. Y qué triste, ¿no? Porque cada vez que alguien viene así, ¿no? El Señor te dice, y uno tiene que aguantar esas cosas, ¿no? Y es tremendo, porque lo que más puede, como quien dice, no digo cabrear, pero lo que más puede, no ofender, sino lo que más puede a uno ver como el enemigo, ¿no? Bueno, porque uno ve la mano del enemigo, como el enemigo que trae división, ¿no? Basta con queriendo decir, y a veces usan la palabra de Dios, ¿no? A veces, usan a la persona de Dios para decirte, el Señor me ha dicho, por toda la cara te dice, el Señor ha dicho, el Espíritu Santo ha dicho, y cuando tú sabes perfectamente que no puede ser de esa manera, porque no puede contradecir lo que Él dice, ¿no? Entonces hay algo que no funciona, algo no funciona, ¿qué será? Pues habrá que analizarlo a la luz de la palabra, qué es lo que va, habrá que analizar la vida, habrá que analizar lo que se está haciendo, ¿no? Porque es probable, ¿no? Que uno de los dos está equivocado. Y yo no estoy diciendo con eso de que uno por el hecho de ser pastor tiene, como quien dice, el protocolo del Espíritu Santo, pero tampoco ninguna otra persona. Todo hijo de Dios recibe revelación de parte de Dios. Pero lo que sí sé, y eso sí es cierto, que Dios es un Dios de orden. Y eso no quiere decir que no se pueda alterar un pastor, un dirigente, un líder, lo que sea. Por supuesto que pueden ser corruptos, incluso negar, incluso ser un manipulador. Pero el Señor es un Señor de orden y sabe cómo poner el orden. Y el orden no se pone tú diciendo una cosa que no está en el principio, en el orden divino. No, Dios tiene una manera de proceder, incluso para buena relación entre hermanos en la iglesia. Dios dice cómo podemos o nosotros desmascarar al enemigo o más bien reconciliar la situación, ¿no? Habla de una reconciliación cuando una persona tiene un problema, ¿no? Que tiene que va y habla con la persona, si no va si no ve a la congregación. Hay una manera de hacer las cosas. Tú no puedes imponer por la manera que tú crees, porque tú das a entender que eres más espiritual o lo que sea, decir y manipular lo que Dios no ha dicho, decir que Dios ha dicho. Es tremendo, ¿no? Una profecía está supuesta a confirmar lo que ya Dios nos ha dicho,
No que una persona viene y te inventa cualquier cosa. El Señor me dijo, eso es una cosa a veces incluso detestable oírla cuando uno ve que está fuera de sintonía, fuera del parámetro de lo que Dios está haciendo. Usted sabe que normalmente cuando si una persona viene y te dice, Dios me ha dicho, tú sabes que en ese mismo momento, ahí ya a ti se está desautorizando de lo que tú eres. Y yo no digo que no sea correcto, pero lo que sea incorrecto es que no pase nada más, que se hace eso nada más. Entonces, ¿eso qué suena? Suena únicamente a manipulación, a otra cosa, ¿no? A querer imponer o a querer sí, que se hagan las cosas a la manera. Porque posiblemente que Dios le hable a una persona, pero si Dios, que es un Dios de orden, si una persona ahí en autoridad, Dios sabe cómo sacar a esa persona de autoridad. No por una manipulación, no porque una persona quiere tener protagonismo. ¿Cuántas personas no quieren estar al lado, por ejemplo, de un pastor para decirle al pastor todo lo que tiene que hacer? Incluso no le importa, no quiere dirigir, no quiere estar al frente, no quiere predicar, pero sí está detrás de esa persona que es el que tiene que dar las instrucciones para que haga todo lo que uno bien quiere que diga o haga. Y eso es una verdad, y eso cuando uno está en la posición que por ejemplo, ahora me toca estar por el tiempo que el Señor así lo permita o quiera, es lo que uno puede experimentar. Y ese es el insulto más grande para un hombre en autoridad. Decirle que es de algo que es de su competencia, ¿no? Competencia Dios la ha puesto, ¿no? Que Dios me dijo, ¿no? Porque eso es manipulación, es erróneo. La mayoría de las veces es no solamente erróneo, sino que es mentira, digo yo, ¿no? Y yo no estoy diciendo de que Dios no puede hablarle a cada uno de nosotros, que Dios nos habla a todos nosotros. Dios nos habla a todos, pero dentro de un orden. Una persona que está bajo la autoridad de alguien no puede decirle a ese alguien que Dios le ha dicho. Eso no es correcto de parte de Dios, no es correcto. Así que cuidado los sabotajes que el enemigo quiera hacer. Cuando uno está en una posición y Dios te puede, por supuesto, revelar cosas y cosas maravillosas, pero tú verás que siempre une, siempre complementa, siempre es como quien dice poner el hombro, no destruir, no deshacer lo que Dios ya ha revelado. Sabotaje por egoísmo. Da por gracia lo que uno recibe por gracia. Usted no habrá visto, yo cuando veo personas que les veo en la actitud de lo que hacen, no tanto de un lado como de otro, ¿no? Yo por una parte me alegro cuando veo ciertas personas que están en la obediencia sumisa a la palabra de Dios, haciendo cosas que no son únicamente en el sentido ofrecer la silla que está al lado, ¿no? Porque eso es fácil, ¿no? Tú ofreces una silla. Pero cuando te toca, por ejemplo, hacer kilómetros, cuando te toca, por ejemplo, sacar el monedero, ¿no? La cartera, y tener que pagar una cesta de comida o cualquier otra cosa, sumiso a lo que Dios le ha enseñado en su vida, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Y así uno ve, desde esa posición, uno ve ciertas actitudes de ciertos hermanos, cómo están sumisos, escuchando y poniendo en práctica lo que Dios le ha dicho, ¿no? A veces van y hacen kilómetros y kilómetros para poder ayudar a una persona o traer a una persona para que pueda escuchar la palabra. Es glorioso, ¿verdad? Pero qué triste cuando tú ves que una persona, que incluso Dios le ha dado una casa. Dios le ha dado una casa, una bonita casa, y gloria a Dios que Dios la ha bendecido con esa casa. Pero que es incapaz de poder dar cobijo a una persona porque en un momento dado lo necesita. Es tremendo, ¿verdad? O aquella persona que Dios le ha dado un coche, pero por ejemplo nunca se preocupa en traer nadie a la iglesia, o se preocupa de ver aquella persona que tiene dificultad para venir, también física o por la distancia o por lo que sea, y no hace nada. No sé cómo es que aquellas personas que se dicen que son salvas, que conocen al Señor, pero nunca están testificando ni llevando ese mensaje de salvación a nadie, ¿no? O aquellas personas que dicen que Dios me prospera, pero nunca diezma, nunca ofrenda, nunca hace el mínimo esfuerzo económico. Sin embargo, se creen prosperados por Dios. Si Dios llenó tu corazón, dice la palabra, de lo que
de lo que está lleno tu corazón, de aquello que tú tienes en tu corazón, es lo que uno puede dar. No va a dar lo que uno no puede dar lo que no tiene en el corazón, ¿verdad? Si tú no tienes agradecimiento hacia Dios, tú nunca vas a poder realmente manifestar ese agradecimiento que Dios ha puesto en tu corazón. Y es triste, pero ¿saben ustedes la cantidad de cristianos que se dicen cristianos, pero que nunca evangelizan? Hay mucho que, por ejemplo, cuando se dice que ese versículo que dice, no, tú esta noche, o sea, tú y tu casa serán salvos, ¿verdad? ¿Habéis escuchado ese pasaje, verdad? No, cuando se la dice al preso, ¿no? No al preso, no, cuando estaba en la cárcel al carcelero, ¿no? Le dicen, sí, tú y tu casa seréis todos salvos. Sin embargo, todos aquellos que son los fariseos, aquellos que siempre están para querer, bueno, que son usados por el enemigo para querer impedir que realmente pueda haber una bendición, y empiezan a criticar, no, porque no puede ser, esto no quiere decir, esto no quiere decir. Claro, el hecho de que tú ya eres salvo, tu casa va a ser salva, ¿por qué? Porque tú has estado obedeciendo a Dios, sumisa a su voluntad. Ellos verán tu testimonio, verán tus oraciones, estarás tú ayunando, estarás obrando, estarás peleando, porque a eso somos llamados todos, a pelear la buena batalla. Y entonces ahí tú verás que toda tu casa va a ser sana, va a ser salva. Claro, toda tu casa va a ser salva, pero no porque un milagro va a suceder así, es porque ya la gracia ha llegado a ese lugar. Y si la gracia ha llegado a ese lugar, tú vas a pelear la buena batalla. Y si tú peleas la buena batalla, ahí todos van a ser salvos para la gloria de Dios. No es algo que tú tienes que hacer en el sentido que tú eres el que va a convertir a las personas, pero tú vas a hacer la parte que te corresponde y Dios hará la otra parte que corresponda. Y así como funciona el Señor. Tú dirás, bueno, si aquí Almería se tiene que salvar, que Dios os salve. No, Dios nos ha puesto como iglesia para ser portadores de ese mensaje de salvación y debemos ser portadores, voceros de ese evangelio, para que muchos puedan escuchar. Y ya Dios pondrá en la persona carga, convicción de pecado, arrepentimiento, y lo hará o no, se confrontará con Dios, no con nosotros. Amén. Nos olvidamos que Dios nos bendice y derrochamos esa bendición porque el enemigo nos sabotea. No, ya tiene la bendición, pero no te va a gozar de ella. No va a prosperar. Te vas a quedar ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha propuesto a engañarte y sabotea esa bendición para que no prospere, para que esa bendición no se multiplique. ¿Cuántos saben que todo lo que nosotros hacemos en amor y por fe al Señor se multiplica? Todo tú haces por amor a Dios, todo se multiplica para la gloria de Dios. Amén. Hay gente que Dios les da tanto, pero parece ser que fuesen cisterna rota, saco roto, como se suele decir aquí, ¿no? Saco roto. No tienen nada para dar. Y Dios le da, y tú sabes que Dios le da, pero no ve nada en ello. Que Dios nos guarde. Usted se recuerda de Esther. Esther, ¿te acuerdas de Esther? ¿Fue bendecida Esther? ¿Fue bendecida o no fue bendecida Esther? Mira, todo lo que Dios nos da es para un propósito. Para un propósito. ¿Por qué Dios obró en Esther? Porque había un propósito en ella, ¿verdad? No era para ella nada más, no es para que ella se jactase de lo que Dios le ha dado y punto, no. Y ella se estancó ahí, ¿no? Ella fue recibida, el rey se enamoró, tremendo. Un rey que tenía más de 800 mujeres, ¿tú crees que necesitaba a Esther? Claro, era bella, claro. Y Dios hizo que el rey la viera como la más bella de todas. Pero el rey no tenía ninguna necesidad de una mujer, ninguna necesidad. Pero es que a Dios le plació poner en el corazón de ese rey ese enamoramiento, que la desease, pero con una finalidad. Y tuvo que ser su tío el que le hizo reflexionar, porque ella estaba acomodada, como muchos cristianos están acomodados en las iglesias. Han recibido y están ahí. Pero lo que hemos recibido es para algo que Dios nos ha dado. Y para que Dios sea bendecido, para que Dios sea glorificado y Dios multiplique lo que Dios te ha dado. Porque cuando tú le hablas a una multitud de lo que Dios ha hecho en tu vida, Dios multiplica esa bendición que tú has recibido. Y son muchos los que son bendecidos, ¿verdad? Y así es lo que nosotros debemos obedecer. Esther sí era una mujer muy guapa, pero el rey no necesitaba eso. Dios lo permitió. Yo no sé qué es lo que Dios te ha dado. Tú lo sabes lo que Dios te ha dado. Lo importante es que tú realmente no permita que el enemigo sabotee lo que Dios te ha dado, sino que tú lo dejes fluir
para que eso sea multiplicado en las manos de Dios. Amén. Da por gracia lo que por gracia se recibe. Y eso es tremendo, porque si tú no quieres perder lo que tiene, ¿no? Siémbralo, regálelo, haz algo, bendice a otro con lo que Dios te ha dado. Y tú verás cómo se va a multiplicar. La tercera cosa, el sabotaje es por pecado. Juan 5:14 dice, después les halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Fíjese que el Señor fue el que salió a buscar el paralítico de Bethesda, ¿no? ¿Dónde Jesús lo halló? En el templo, ¿no? O sea que el tipo tenía un corazón agradecido, ¿no? Él fue al templo en respuesta a lo que Dios hizo en su vida, ¿no? Porque él recibió esa sanidad, ¿no? Y es tremendo como que Dios, cuando nos da una sanidad, nos da un milagro, nos da de su gracia, es para que nosotros realmente seamos agradecidos y podemos ser multiplicar lo que Dios nos ha dado. Dice que Jesús lo halló en el templo y cuando lo haya, mire el mensaje, ¿no? Mire el mensaje que da el Señor. Mire lo que le dice Jesús. Cuando el paralítico lo vio, seguramente estaba saltando de alegría, de gozo y tal, ver a Jesús de ahí, ¿no? Y Jesús le dijo, mira, no peques más, para que no te venga una cosa peor. No peques más. ¿Ustedes creen que el hijo pródigo fue prosperado? ¿Ustedes creen que fue prosperado? Este hombre realmente derrochó todos los bienes del padre, ¿no? Toda la herencia, por alguna locura, por algo que le tocó, como el enemigo lo engañó, ¿no? Nosotros lo que tenemos que entender es que cuando el niño no puede parar la bendición, él va a tratar de quitarlo, de que esa bendición se multiplique. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Según este pasaje, que tenemos que hacer, ¿qué tenía que hacer ese otro hombre para que la bendición siga fluyendo en él? El paralítico en este caso, como le he mencionado, le dijo, deja de pecar. Y muchos en la iglesia del Señor no fluye la bendición de Dios porque no dejan de pecar. Debemos dejar de pecar para ver el fluir de la obra de Dios. No, el que dice, el que antes robaba, deje de robar, ¿no? El que adulteraba, deje de adulterar. El que mentía, que deje de mentir. Y eso es lo que el Señor espera, ¿no? Aquellos que le daba la botella, que dejen de darle a la botella. Fíjese, Jesús le dijo, no, un individuo, no peques más. Entonces quiere decir que es posible no pecar más. ¿O creen ustedes que Dios nos va a pedir algo que es imposible? ¿Nos va a pedir algo Dios que es imposible? Entonces si Él dice no peque más, quiere decir que es posible no pecar más. Entonces todos los que aquí estamos presentes, ¿vamos a no pecar más? ¿Vamos a no pecar más? No, la salvación no se pierde. Ustedes pegan, sigan pecando. Sigan pecando, ustedes ya sois salvos. Esa es la gran confusión que hay hoy en día. Porque se cree que yo puedo seguir pecando porque yo la salvación no la pierdo. Porque hay evidencia de que yo recibí a Cristo. Hay evidencia, hay fruto. Y eso está ahí. Eso no se puede revocar, es una verdad. Pero hay que permanecer ahí. Yo no quiero decir que uno tú me dirás, bueno, entonces tu pastor nunca peca. Sí, yo peco, pero le pido perdón al Señor. Le pido perdón al Señor y por supuesto, eso es algo que uno va superando y hay cosas que tú, ni loco ya la haces, ¿no? Pero yo pequé ayer, claro que pequé ayer. ¿Pequé esta mañana? Pues muy posible que pequé esta mañana. Habrá que ponerse de rodillas, clamar a Dios para que te muestre, ¿no? Donde tú fallaste. ¿Cuántos realmente buscan agradar a Dios? ¿Cuántos buscan la verdad y se ponen un tiempo? No venga, amor, hablar y orar. No, a escuchar la voz de Dios. A
a escuchar que Dios te diga, esto lo está haciendo mal, esto no es correcto, esto no corresponde. Esto ya hace años que tú debías dejarlo de hacer. O esto ya te dije en otra ocasión que lo dejase y no lo dejas de hacer. Ahí donde uno tiene que no tanto apuntar con el dedo a los demás o pensar que uno está limpio, sino buscar de Dios para que Dios nos muestre, ¿verdad? El cuarto estrategia del enemigo para sabotear nuestro milagro son por argumentos. En Juan 9:13, Juan 9:13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Un hombre, como bien sabemos de la palabra de Dios, un hombre fue ciego, ¿no? Fue ciego, sí, y fue sanado, ¿no? Y de repente vienen los fariseos, ¿no? Y junto a todos aquellos, los feos, para querer deshonrar a Dios, ¿no? Para querer desacreditar a nuestro Dios, ¿no? Y comienza a decirle, ese que te sanó es pecador, ¿no? ¿Usted recuerda ese pasaje, no? Es hijo de fruto de un adulterio, ¿verdad? ¿No? Dando por hecho de que María había sido infiel a José, ¿no? Pero sin embargo, lo que quería es realmente sembrar dudas, sembrar cizaña, impedimento, para que esa obra de Dios, ese milagro que Dios había hecho, pueda seguir el proceso del testimonio para que muchos puedan creer, ¿no? Que es lo que a veces el enemigo quiere, ¿no? No te impide recibir tu milagro, lo recibe, te paraliza para que ese milagro no produzca el efecto que ha de producir en la vida de muchos, de millones de gente. Sí, el enemigo es muy astuto, pero es lindo lo que la respuesta que le dijo este paralítico, ¿no? Dice, sí, ese ciego, perdón, ese ciego. Se dijo, yo no sé si este era pecador, si corresponde o no corresponde, si era alto, si era bajo, si era judío o no judío, yo no sé todo lo que habrá dicho este hombre. Yo lo que sí sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Entonces, cuando tú tienes que dar testimonio de la grandeza de tu Dios, lo que tú has experimentado con tu Dios, cuando el enemigo va a venir a susurrarte cualquier otro tipo de engaño, seas más astuto que el enemigo y mantente en lo que la convicción que tú tienes. Tú sabes lo que tú eras, tú sabes lo que tú recibiste de parte de Dios y es lo que tú debes declarar, que es ese Dios grande que tú tienes. Porque hay muchos que reciben ese milagro de parte de Dios y cuando vuelven a su rutina diaria, ¿no? se te acerca el demonio y enseguida cambia de opinión, ¿no? Eso no era verdad. Incluso a veces, ¿no? Tú dices, mira, el Señor te dice que te va a sanar la espalda, pero mira cómo te duele todavía. Mira cómo te duele todavía. Mira cómo te duele. Pero hay milagro que el Señor tiene un proceso para sanarte. Y en ese proceso tú debes perseverar. No descuidar eso que Dios ya te ha dado. Esa semilla tiene que producirse y reproducirse, multiplicarse. Sí, si es pecador o no, una cosa sé, y es que yo era ciego y ahora veo. Gloria a Dios. Amén. Yo no sé si hay alguno aquí que ha sido ciego alguna vez. Todo, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Espiritualmente todos hemos sido ciegos, pero el Señor nos ha dado vista, ¿verdad? Vista para ver lo espiritual. Cuando el enemigo trate de desviarnos, ¿no? con falsos argumentos, debemos enfocarnos en los hechos reales que nosotros hemos experimentado de la mano de nuestro Dios, ¿no? Debemos enfocarnos en esa prueba, en ese milagro, ¿no? Esos frutos que Dios nos ha dado. Cuando tú eres salvo, cuida tu salvación, enfócate en esa salvación. Y eso es una obra que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Concentrémonos en ello. Y para terminar, ¿no? El quinto punto, ¿no? Es por falta de gratitud. Por falta de gratitud. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 10-12, les leo, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes
y buena que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacie. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Seguidamente. ¿No estáis leyendo? ¿No estáis leyendo? Se ha dormido. Se ha dormido. Despierta. Despierta. Deuteronomio 6, 10 al 12. ¿Qué dice? Estamos leyendo el mismo pasaje. Entonces, ¿qué dice? Luego que coma y te sacie, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo? Más fuerte. Cuídate de qué. Ni no olvidate de Jehová. Ni no olvidate de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te olvides de dónde te sacó el Señor. No te olvides el milagro de Dios en tu vida. No te olvides nunca de esa gracia de Dios sobre tu vida. Ahora, ¿por qué Dios escribe una cosa así? ¿Por qué Dios escribe esto, no? Porque hay mucha gente que recibe la bendición y se olvida del que lo bendijo. No son agradecidos. Pero más adelante, el capítulo 32, en el capítulo 32, versículo 11 y 15, diré, Wiscott, no duerma. Deuteronomio 32, 11, 15. Dice, como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los tomas, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino, pero engordó Jesurum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Hay cuánta gente en la iglesia del Señor que olvida las bendiciones que recibe de parte de Dios. Sí, desagradecido. Usted no se puede imaginar, por el tiempo que ya estoy en el camino del Señor, cuánta gente he podido ver como que Dios les ha bendecido una y otra vez en todas las áreas, en sanidad, en prosperidad, en tantas cosas, en conocimiento. Y con qué facilidad dejan todas esas cosas o se plantan ahí y no son agradecidos. Es triste, pero es una realidad. Nosotros los humanos tenemos problemas de memoria, ¿verdad? Nos falla la memoria. Tenemos una memoria muy cortita. Nos olvida muy fácilmente, ¿no? Y sobre todo para cuando hay que agradecer. Se nos olvida agradecer. Y esto, como el enemigo lo sabe bien, que esas son nuestras características, que si uno no le agradece a Dios, que si nos olvidamos de la fuente de donde vino esa bendición, ¿no? Sabiendo que lo perdemos todo, Él hace todo lo posible para que nosotros nos olvidemos de ser agradecidos con nuestro Dios. Él va a querer siempre sabotear las bendiciones que Dios tiene para ti. Él va a intentar siempre de que nosotros seamos ingratos para que no sigamos siendo bendecidos. Sí, es triste cuando uno ve tanta gente que no tienen agradecimiento a su Dios cuando Él ha sido bendecido de gran manera.
Y no estoy hablando de dinero, porque no es que diciendo que tiene que prosperar dinero, porque no, el dinero no es el dinero no es el todo, ¿no? Hay tantas cosas en esa vida que vale mucho más que dinero, ¿no? A veces cuando uno considera una relación incluso amistosa entre hermanos, más valiosa que cualquier dinero, ¿no? Cuando otros a veces vende a su hermano no más que por unos céntimos, a veces, ¿no? O por un plato de lentejas. Qué triste es, ¿no? Pero cuando nosotros sabemos ser agradecidos, cuando nosotros sabemos darle la gloria a Dios cuando corresponde, qué maravilloso es, ¿no? Hay que saber ser agradecido. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor lo saca adelante, y mientras uno se mantenga sin religión, ¿no? Porque la religión es tremenda, ¿no? Nosotros siempre vamos a ser agradecidos a Dios, porque nosotros entendemos que lo que tenemos lo tenemos única y exclusivamente por el favor de Dios. Pero cuando uno cae en religión, lo que Dios me da, inconscientemente o no inconscientemente, o sea que uno no se da cuenta, pero uno está diciendo con nuestras actitudes que no es un favor de Dios lo que nosotros hemos recibido. Tal vez lo tengo incluso porque oro. Yo he orado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, que cuando uno da testimonio de lo que Dios hace, siempre ponemos al yo delante? Había esta persona que estaba enferma, pero yo oré y ahora ya está sana la persona. ¿No había escuchado nunca usted eso? Siempre hace un gran énfasis en qué ha orado. Quiere decir, mi oración. No, olvidamos que es Dios el que hace la obra. Maldita religión, ¿no? Ingratitud hacia nuestro Dios. Hay personas que siempre están apuntando al dedo a uno a otro, ¿no? De lo que hace mal, ¿no? Y crean nada más que reproches y enemistades. Yo soy más santo, ¿no? que tú. Y está diciendo de una manera u otra, diciendo yo soy más bueno que tú, yo soy merecedor más de la gracia de Dios que tú. Pero si uno sabe, cuando uno, por ejemplo, estamos aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí somos conscientes que todos somos pecadores? Es que no hay nadie mejor que el otro. Aquí el único que destaca es Cristo nada más. Cristo es el único que destaca. Y todos tenemos que tener nuestra mirada en Él para que realmente seamos como Él es, ¿no? Que nos convirtamos a lo que Él es. Y en ese proceso debemos estar todos. No para acusarnos unos a otros, sino para que nosotros nos podamos ayudar uno a otro a convencernos, aquellos que aún no están convencidos, o a fortalecernos, a apoyarnos, a levantarnos cuando caemos, para que nosotros no dejemos de mirar a Jesús, para que seamos igual que Él, ¿no? Y es por eso que el Señor, es su gracia la que hace la obra, no somos nosotros, no. Siempre hay uno de turno que siempre viene con el dedo a criticarte, que si esto, que para allá, que para acá. Eso es obra del diablo, eso es lo que hace el diablo. Esa persona que siempre está acusando, mira esto, mira aquello, es porque está haciendo la obra de Satanás, no la obra divina. En ningún momento tú ves en el Evangelio que Jesús fue a condenar a nadie, ni a criticar a nadie, ni a condenar, al contrario. Fue a aliviar, a ayudar, a sanar, a guardar, a alentar, a fortalecer, pero nunca a condenar. Esa es la obra de Satanás. Nunca, o sea, tú cuando vengan o te vienen esas acusaciones, mira que este otro, tú puedes ver, ese es el diablo, Dios lo reprenda. Él es el acusador. Y no estoy diciendo que nosotros no tengamos que arrepentirnos de nada. Yo estoy diciendo que nosotros no somos uno mejor que otro. No hay nadie mejor que el otro. Y nosotros no tenemos que acusar a nadie. Esa es la obra, el trabajo de Satanás. No ayudemos a Satanás, porque eso lo único que crea son división, problema, historia. Amémonos unos a otros. Fortalezcamos unos a otros. Y cuando tú veas a uno débil, ora, clama, ayuna, para que sea fortalecido, para que deje la posición en la que se encuentre, que es por lo que nosotros juzgamos que es una posición lejos de la voluntad de Dios. Amén. Hay algo que es muy importante. Vamos ya terminando. Vamos terminando. Pero hay una cosa que es muy importante. Eso que el Señor te ha dicho que guarde, yo no lo puedo hacer por ti.
¿Tú sabes quién es la mejor persona que puede hacerlo? Tú mismo. Tú mismo. Por eso el Señor te lo dice a ti. Guarda. Guarda. A mí no me dice el Señor que yo guarde a mis hermanos de pecar. A mí dice que yo interceda por ellos, que yo ore por ellos, claro. Y todos nosotros debemos orar unos por otros. Por eso que yo no puedo acusar. Si yo debo que interceder, como todos nosotros debemos interceder unos por otros, ayudarnos unos a otros. Que así nos ayude a entender, ¿no? Que nosotros realmente lo que debemos hacer es lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿No? Y hay personas que, por ejemplo, jamás le están testificando a nadie del amor de Dios, llevando ese mensaje de salvación. Eso es lo que nosotros debemos estar ocupados, que eso es lo que el Señor nos ha encomendado a hacer, de ir por proclamar el Evangelio. El otro ya se encarga el enemigo, de acusarnos ya se encarga el enemigo. Usemos nuestro tiempo para hablar del plan de salvación a todas las personas que no le conocen al Señor. Enseñarle cómo, según las Escrituras, ¿no? Una persona puede ser salva, ¿no? Y motivarle para que ellos conozcan al Señor. Si se piensa que aquellos que piensan que la salvación no se pierde, de igual forma debe obedecer la palabra de Dios, ¿no? Y perseverar en la fe. Tiene que aborrecer el pecado, tiene que andar en el Espíritu y no en la carne, ¿no? El hecho de creer que no se pierde no implica que puedes obviar todo lo que las Escrituras ya nos enseñan, ¿no? Cómo debe caminar un verdadero cristiano y lo que debe hacer. Por otro lado, si tú crees que la salvación se puede perder, de igual forma debe obedecer la palabra de Dios, ¿no? Perseverar en la fe, aborrecer el pecado, estar y caminar en el Espíritu Santo y no en la carne. Amén. Así que dejemos de discutir sobre este tema y usemos nuestro esfuerzo para contarle a los perdidos, ¿no? Que Jesús murió en la cruz por ellos, para salvarle. Amén. Para salvarle. Cumplamos con esa gran comisión. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Luchemos, peleemos, Señor, para llevar el mensaje de salvación a toda criatura. ¿No? Dice, y es una importante que en Apocalipsis 3:15, ¿no? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No está hablando aquí que a una persona puede usar mal este versículo, no, que la corona no es salvación. Estamos hablando de la corona cuando Cristo va a levantarnos a las alturas, cuando nos va a arrebatar. Hay un tribunal, pero no es el tribunal de juicio para nosotros, sino un tribunal donde el Señor nos va a ver a cada uno para darnos ¿qué? Las coronas. ¿Y esas coronas cómo se reciben? ¿Cómo tú eres poseedor de una corona? ¿Cómo tú puedes ganarte una corona? Por la obediencia, por trabajar para el Señor, ¿no? No deje que nadie te robe tu corona. Nadie. ¿Por qué? Porque nadie te puede impedir que tú evangelices. Es que el pastor no, además es un grupo de evangelismo y no evangeliza. No, tú puedes evangelizar todo el día. Yo a veces me asombro personas, como le digo, si a veces nosotros no tenemos ni hacer campaña evangelística, el Señor nos trae aquí las personas todos los domingos, pero ni siquiera nos preocupamos de ni cómo se llama, cómo está, qué esto, lo otro, y en qué te puedo ayudar. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Espectáculo. Queremos hacer como porque todo el mundo hace, vamos a hacer. No, lo importante es que las personas conozcan al Señor. Pero el Señor lo trae, pues, preocúpate si conoce al Señor o no conoce al Señor. Preocúpate de su necesidad. Y ayúdale. Y eso es lo que el Señor requiere de su pueblo, ¿no? Y nosotros, por supuesto, todos podemos evangelizar. Todos debemos evangelizar. Pero yo le digo esto como anécdota, ¿no? Que a veces me quieren decir lo que se ha de hacer cuando no hacen lo primordial. Y fíjese, también esta mañana estamos compartiendo de ello, ¿no? Como que uno, ¿de qué sirve uno diezmar o ofrendar si uno no está a cuenta con Dios? ¿No? Hay una hermana que se está preparando para la predicación y trajo una pequeña tesis de lo que va a predicar. Y es una gran verdad, ¿no? Cuando nosotros no estamos en la bendición, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? En maldición.
Si no estamos en bendición, estamos en maldición, ¿sí o no? Estamos en maldición. Entonces, somos llamados a hacer bendición. Entonces, si nosotros no estamos obedeciendo al Señor, estamos en maldición. Entonces, estemos bajo la bendición de Dios. Estemos bajo la bendición de Dios. Y como les decía, lo que les quería decir, lo que aportaba esta mañana la hermana es eso, ¿no? Que incluso cuando uno, ¿de qué sirve diezmar, ofrendar si uno está en maldición? ¿De qué sirve? De nada sirve. Al contrario, se daña, ¿no? Se daña. Usted sabe que hay pecado que es pecado grupal. Hay pecado individual, pero hay pecado grupal. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, pedir al Señor que esa palabra suya realmente nos cale en nuestros corazones lo más profundo y que no sea, ya que estamos muy cortitos de memoria, como habíamos dicho, de que eso no pase al olvido, sino que lo pongamos en práctica para que sea nuestro modo de vivir, que sea ya sea algo que nosotros no tenemos que pensar en hacerlo, sea algo que ya forma parte de nuestro hacer. Amén. Amado Padre, Dios de la gloria, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque yo sé que tú nos has hablado Señor una vez más, Señor, de una manera a unos y de otra manera a otros, Señor. A otro porque no alcanzamos, otro porque no llegamos, otro porque estamos descuidados. Pero Padre, te pedimos, Señor, te pedimos de todo corazón que tu Espíritu Santo nos ayude. Tú lo has puesto en nuestros corazones, lo has puesto dentro de nosotros. Que nosotros realmente hagamos caso, no hagamos oídos sordos. Que estemos atentos a lo que tú tienes y a lo que tú nos dices, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú el que nos vas a hacer recordar constantemente, de manera que ya no sea un decir por hacer, sino que ya sea un hábito en nosotros, Señor, y que lo hagamos con todo el gozo, entendiendo el propósito de esa bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, yo bendigo a mis hermanos con toda bendición de lo harto, Señor. Yo sé, Señor, que bendecir es justamente eso, Señor. Es bendecir. Yo bendigo a mis hermanos con toda bendición que tú tienes, Señor. Padre, yo sé que tú pones autoridad y tú pones en nuestra boca, Señor, hay poder. Y yo declaro ahora con mi boca, Señor, que una gran bendición va a inundar los corazones de mis hermanos. Y todo el que lo cree lo va a recibir, porque tú eres un Dios que no miente. Tú eres un Dios que quiere bendecirnos constantemente. Y sabemos por fe ahora, Señor, lo cogemos, lo acatamos, Señor, de que vamos a recibir tu bendición. Aquel que esté enfermo pueda creer que tú lo has sanado ahora mismo por tu poder, Señor, porque así te ha placido, Señor, sanarnos. Aquel que no tiene trabajo pueda creer con toda convicción de que tú le vas a proveer un trabajo. Que aquel que tiene dificultad con su familiar, con su pareja, va a encontrar ahí la felicidad, porque tú, Señor, va a obrar en el corazón de esa persona. Gracias, Padre, por todo. En tu santo, bendito y glorioso nombre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga.